Ser Podcast. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Mírate en los libros como en un espejo y ábrelos como una ventana. Lee y verás. Y es que tenían razón. Sus amantes con él hay un antes, pero un después no. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Benjamín Prado, que iba a decir, está en su segunda casa. Bueno, en muchas ocasiones es la primera, está en Santander. Benja, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Robert? Pues así, ¿verdad? Como en mi casa, eso sí que estoy. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Qué tal tiempo por ahí? Bueno, es una primavera radiante, un calorcito riquísimo y entre eso y que vengo con buenos libros bajo el brazo, pues en la gloria. Hombre, yo no sé qué libros vienes bajo, como siempre, para recomendarnos, con los que vienes bajo el brazo, pero desde luego del que vamos a hablar aquí en los primeros minutos, a mí me ha encantado. No sé, a mí también. Desde luego, cualquier cosa que había leído de las críticas se me hicieron cortas, también, como dice la canción, se me quedaron cortas. Oye, vamos a saludar a Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Robert? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bueno, hemos tenido una semana de más por aquello de que tuvimos final mensual, y eso siempre va bien para recolectar más candidatos al concurso de relatos en cadenas, pero la semana era particular, porque es la Semana Santa y no sé si la gente también vacaciona de plumas. Así que, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo está? Bueno, pues han vacacionado, pero no han vacacionado tanto. Vale. O sea, ¿estamos en los 1000? En los 1084, nada menos. Qué bien. En los 1084, o sea que está muy bien, no es un récord, no es esas cosas, pero la verdad es que teniendo en cuenta cómo venía la semanita, que era más complicada, pues la verdad es que es un número estupendo. Muy bien. Oye, pues después iremos con la final del concurso de relatos en cadena de esta semana, a la que invitaremos también, si se puede quedar, para votar a la autora, a la que hoy le hemos dicho que se pasara un ratito por aquí para celebrar con ella su éxito. Esta tarde hemos invitado a una escritora que en octubre publicó su primera novela. Vaya por la 6ª edición, no me extraña. Es una historia autobiográfica, es una historia que apela a todas aquellas cosas que nos hacen ser como somos. Y lo que más nos influye es, pues parece que sin duda la familia, los padres, los abuelos, los hermanos, la historia común que compartimos. La novela, nos estamos refiriendo a Feria, la firma Anaïris Simón, y arranca así. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Cuando lo digo en alto, siempre hay quien pone cara de extrañeza y me responde cosas como que a mi edad mis padres habían viajado la mitad que yo, o que a ellos envidia ninguna, que tienen que hacer muchas cosas antes de asentarse, que ahora somos más libres y que nuestros padres no pudieron estudiar 2 carreras y un máster en inglés, ni se pegaron un año comiendo Doritos y copulando desordenadamente en Bruselas, gracias a eso que llaman Erasmus, y que no es sino una estrategia de unión dinástica del siglo XXI. Una subvención para que las clases medias europeas se crucen entre ellas y pillen enfermedades de transmisión sexual europeas y celebren que eso era Europa y eso era la europeidad, y que para eso hemos quedado los nietos de Homero y Platón. Anaïris Simón, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta, muy feliz de estar ahí aquí con vosotros. Aunque estemos en la distancia. Aunque estemos en la distancia. ¿Tú estás en Madrid o dónde estás exactamente? Estamos juntos en las ondas. Pues mira, yo acabo de volver, estaba viviendo en Ávila, sí, y acabo de mudarme a Aranjuez, que es donde crecí y es uno de los pueblos de los que habla un montón el libro. ¿Cuántos habitantes tiene Aranjuez? Aranjuez creo que ahora anda por los 50.000. Mira, qué risa. Sí. Eso con mi novio siempre me dice, pues yo nunca he sabido los habitantes que tiene un lugar, pero yo creo que es importante. Mientras tenga menos habitantes que Fresas, todo está bien. No, lo digo porque es una constante del libro, ¿verdad? Que Anaïris dice, oye, pues yo siempre he preguntado los pueblos y no es lo mismo ser de un pueblo de 2.000 habitantes que de Aranjuez, que ya están los 40 o 50.000, y yo ha sido de las muchísimas cosas, detalles, porque es que son infinitos los que tiene el libro, los que tiene esta novela, Anaïris, que yo veía mientras la leía que me iba identificado con muchos, pero como son infinitos, yo imaginaba que es que cada lector se tiene que identificar y conectar, si no con los mismos muchos,
muchos que eran los míos con otros muchos que deben ser los de ellos, ¿no? Porque habla de la vida. ¿Cómo lo has conseguido eso? Pues casi fortuitamente, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hacía todo el rato, sí, es verdad, yo no confiaba, bueno, ni yo, ni creo que Círculo de Tiza, que ha puesto desde el principio Eva Serrano, que es una editora maravillosa, me animaba mucho, ¿no?, a escribir la historia de mi familia, de las historias de mi tío Hilario, de mi abuelo Gregorio, que era feriante, pero yo decía, ¿pero a quién le va a interesar la historia de mi tío, la historia de mi abuelo? Porque yo contaba a los habitantes de los pueblos de niña, ¿no? Y yo creo que era algo que partía del ego, de pensar que mi vida había sido especial. Todos pensamos que nuestra vida es especial, ¿no? Y realmente cuando interesa el resto es que tiene algo de universal, ¿no? De que todos vivimos, aunque nos pensemos muy especiales, y yo creo que cada vez más, ¿no?, en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, aunque nos pensemos cada vez más especiales, seguimos siendo muy iguales, ¿no? Entonces Madre yo creo que tiene mucho de eso. Hombre, la idea un poco que me venía a mí en la cabeza leyendo también el libro es que cuando hablamos de la España vaciada, nos olvidamos de que también nos ha vaciado de cosas a los demás, ¿no? Hay muchas cosas que se pierden por, bueno, dejar vacíos sitios tan hermosos, y de eso habla también tu libro bastante, ¿no? Totalmente. Mira, ayer justo pensaba que hacía una charla sobre la memoria, hacía una reflexión sobre la memoria y su relación con el rural, ¿no?, en España. Y decía, si es que para que haya una memoria tiene que haber alguien a quien transmitírsela, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer memoria si no hay nadie a quien entregarle todo esto. Y yo creo que tiene que ver con eso, que ese vaciamiento tiene que ver con que no hay horizonte, ¿no? Para la España vacía, para los miles de pueblos de nuestra geografía que no ven futuro, solo tienen mucho pasado que cada vez importa menos porque no hay presente, y el futuro, vamos, ni se vislumbra, ¿no? Entonces yo pensaba esto, y yo creo que sí, que también nos ha vaciado a nosotros un poco. Conecta con muchísimas cosas, desde luego tu relato, la novela Javier, que no sé si tú lo has leído, porque de Benjamín lo sé y ha quedado muestras, pero no sé si tú has pasado, si ha pasado ya por tus manos el éxito editorial de los últimos meses, que es Fede. Pues no, yo la tengo en pendientes. La verdad es que tengo muchas ganas de leerla porque he oído cosas muy buenas de ella, pero la verdad es que poco puedo aportar porque todavía no la he leído. A ver, somos la primera generación, Leo, somos la primera generación que vive peor que sus padres. Somos los que se comieron 2008 saliendo de o entrando a la universidad o al grado o al instituto. Y lo del coronavirus, cuando empezábamos a plantearnos que igual en unos años podríamos incluso alquilar un piso para nosotros solos. Ana Iris, ¿en qué momento nos creímos que tener Netflix, un iPhone y el salón lleno de estanterías de Ikea, eso era calidad de vida? Porque, bueno, un poquito lo seguimos creyendo todavía, ¿no? Yo creo que seguimos ahí. Mira, Daniel Bernabé, el autor de La trampa en la diversidad, que era compañero vuestro en la cadena SER, habla de la clase media aspiracional, ¿no? Y de cómo es un concepto también muy manoseado políticamente, claro, como argucia para conseguir votantes, y que nos hemos acabado creyendo. Y claro que yo comparo mi vida con la de mi padre y con la de mi abuelo. Mi padre siempre me afea, ¿no?, que cuestiona el progreso, porque me dice, mira, tú eres nieta de campesinos, hija de carteros, y has conseguido escribir un libro sin ni un contacto. Y obviamente eso es verdad, ¿no? Pero también es verdad que las condiciones materiales y sobre todo la seguridad, o sea, mis padres en el horizonte vislumbraban, pues es un progreso, veían que todo iba yendo a mejor. Mi generación solo ha visto cómo todo iba peor, y yo creo que también en la línea de lo que decía Benjamín muy acertadamente, no solo va peor materialmente, y yo esto es algo que como jovencita que estuvo en el 15M me negaba a creer. Decía, la crisis es material, solo material, y mi madre me decía, no, es también de valores, pero creo que también es de valores, y que por esto pensábamos que somos clase media, por tener Netflix y HBO y Filmin y otras 4 cuentas más en Sabe Dios. Lo explicas de una manera muy bonita cuando citas el poema de Gabriel Aresti, ¿no?, sobre la casa, un poema que dice, bueno, tengo que conservar la casa del padre y demás, que básicamente lo que se ha hecho durante los últimos 30 años es malvender la casa de los padres, ¿no?, para tener un pisito bastante peor en una zona fea de una ciudad que tampoco te gusta, o sea, un desastre de negocio, ¿no? Claro, a mí hace poco hablaba en una conversación con mis amigas de todas estas que luego yo le voy robando y las casco por ahí en los libros y en mis escritos, porque yo lo único que hago es robarle a la gente, y hablaba de cómo los jóvenes en el pueblo ahora ya no quieren ir a la vendimia, ni recoger pistacho, ni estar emparrando, y prefieren casi estar siendo raiders de globo en una ciudad, ¿no? Porque el prestigio social o esa clase media aspiracional te vende que, bueno, al menos estás trabajando para una empresa guay, viviendo en Malasaña, aunque sea compartiendo un piso con 8, y bueno, eso tiene más
Y esa es la pena, ¿no? Ese malvender, sí, la casa del abuelo, sin comprender que una casa no es solo una casa. Hay una canción súper bonita de La Ronda de Voltaña, que es un grupo de folclore que habla de eso, de cómo una casa familiar no es solo una casa, y el poema de Aresti también habla un poco de eso. Esta novela, bueno, te iba a decir, ¿cuánto tiempo llevabas con ella en la cabeza? Llevabas desde niña, imagino, porque es tu vida. Pero que esto se convirtiera en novela y cascarlo todo como lo has cascado, que dices tú, pues eso cuando se enciende la mecha, Iris. No iba a ser así el libro al principio yo trabajaba para la revista Vice España antes de que cerrara. Yo siempre digo que mi biografía incluían que vivió 3 seres y uno de ellos fue en Vice España, esta multinacional que operaba aquí. Y yo publico un artículo sobre mis abuelos feriantes, que son mis abuelos maternos. Y llega a manos de Eva Serrano, editora de Círculo de Tiza, sobre cómo había sido crecer en una familia de feriantes. Entonces ella me anima a alargar esto en un libro. Pero en medio muere mi tío Hilario, que habló de su muerte también en el libro, y muere mi abuela. Y pues yo iba a Eva y le contaba mis penas, obviamente, le contaba por qué no estaba escribiendo. Y Eva me decía, es que esto también tienes que incluirlo y también forma parte de una España que ya ha dejado de ser la tradición de tu familia, el que sea una familia tan extensa, los rituales familiares de los que me hablas. Y era verdad, ¿no? O sea, la profesión de mis abuelos maternos dejó de tener sentido cuando la vida se convirtió en una feria, pues los feriantes no sirven para nada. Qué bueno es eso. Pero la familia de mi padre también estaba en cierto modo desapareciendo, ¿no? Y mira que tardaste tiempo iba a decir en salir del armario. Bueno, sí, porque en el colegio eso de decir que tus abuelos se dedicaban tus abuelos feriantes, que se dedicaban a eso y que tú te pasabas gran parte del verano ahí yendo de feria en feria, eso fue difícil para ti, el abrirte así, ¿no? Y decir, oye, pues es que mis abuelos se dedican a esto y yo también. Total, yo era una niña no se trataba tanto de vergüenza de clase, porque no me daba vergüenza decir que mis otros abuelos eran campesinos, sino de vergüenza yo creo que los niños somos muy intuitivos. Yo ya no soy una niña, pero los niños son muy intuitivos, y escribiendo esto me he dado cuenta de hasta qué punto interiorizamos el afuera de una manera cotidiana. Yo sabía que el capital no era solo económico, que era cultural también. Entonces, que mis abuelos fuesen campesinos estaba bien, ¿no? Pero que fuesen feriantes, que era una profesión asociada a gente que gritaba mucho, que llevaba la camiseta llena de lamparones, que escuchaba músicas que sonaba organillo, no me gustaba, porque sabía que era como lo más bajo, ¿no? Yo veía en la tele médico de familia y yo quería ser como la familia del médico, no como la familia de la Juani, que era la que limpiaba en su casa, ¿no? Entonces era un poco esta vergüenza, y una vergüenza infantil, pero que se fue alargando absurdamente hasta ser muy mayor. Bueno, y una se debe sentir muy aliviada, ¿no?, cuando rompe esa vergüenza, porque a la vez a mí me ha dado la sensación que al romper esa vergüenza ha roto muchas barreras, muchas de ellas las que tienen que ver con la transgresión esa que celebraba el otro día en un tuit Lorenzo Silva, que decía Anaír Simón que añora cuando se podía tirar petardos porque importaba más la diversión de los niños que el susto de los perros. Esto yo creo que define muchísimo la esencia de tu novela, Anairis. Sí, yo creo que también, o sea, es un poco al revés. O sea, yo empiezo a salir del armario, ¿no? O me decido a salir del armario cuando veo que la clase media urbanita, que es a la que yo siempre me he intentado parecer, ¿no? Escogiendo oficio, ¿no? Porque uno no escoge el oficio por pertenecer a una clase, o sí, pero no, viviendo en Malasaña e intentando mezclarme en sus círculos, mira con condescendencia los lugares de los que yo vengo, o se apropia irónicamente, pues eso, de Camela, cuando hablo de la apropiación irónica, que también compañeros de la vida moderna han hecho un montón de bromas al respecto esta semana del disco de Zetangana y la ironía con la música del lumpen. Pero es un poco al revés, cuando yo empiezo a rebelarme contra ello y digo, joder, que es que no hace falta que os vayáis a civilizar mi pueblo y a fundar cooperativas de tomates, o sea, es que ya son civilizados allí, y es cuando me rebelo un poco contra esto, cuando digo, joder, pues voy a asumirlo, ¿no? Y a contarlo. Esto de Camela lo tenía por aquí. A mí no me salía a ponerme a vocear cuando zarpa el amor con el vaso del vodka del Mercadona en la mano, porque cuando tus padres te llevan al teatro y al Reina Sofía los domingos, o cuando simplemente no llevan toda la vida escuchando Camela mientras hacen el sábado, es muy fácil apreciar lo que a ti te parece la cultura popular, porque tú no perteneces al pueblo, no a ese pueblo, pero cuando te han llamado cueverota, porque provienes de un lugar en el que no paran de sonar y sobre todo donde apenas suena otra cosa, pues te hace menos gracia.
Sí, yo este fenómeno lo estoy viendo ahora con la Isla de las Tentaciones, ¿no? Así, a ver, cuéntame eso, cuéntame el símil de la Isla de las Tentaciones. Eso te interesa, porque sí. hay cada jueves, que creo que es cuando se emite, hay un montón de tuiteros. ¿Cómo que crees? ¿No estás tú enganchada tampoco? No, yo vale, no. Sí, yo vale, no. Vale. Bueno. Pero a Twitter sí estoy enganchada, entonces por ahí entra todo. El Twitter es el caladero de todo lo malo. Y entonces, cada jueves o cada viernes por la mañana hay un montón de tuiteros doctorandos con sus carreras, hijos, pues eso, de las clases medias, que se ponen a comentar la Isla de las Tentaciones como abrazando lo popular, ¿no? Y quitándose su clasismo de encima de manera estética, tuiteando. Y me da rabia porque la mayoría de gente que consume la Isla de las Tentaciones no tiene su capital cultural, no puede acceder a él. Entonces es como terrible, ¿no? Que lo disfrutes irónicamente y que lo celebres como parte de la cultura del pueblo, a lo que reduces todo el pueblo. Y cuando, sin embargo, la mayoría de españoles y los propios concursantes de la Isla de las Tentaciones no lo consumen ni lo producen desde la ironía, sino desde ser sí mismos, ¿no? Es como el problema es que la gente ahora consume las cosas desde lejos y me pregunto si el riesgo de estos, que también los libros, que hay muchos ahora que se sitúan en recuperando un poco la España urbana y demás, que se convierta en una especie de zoos de papel, ¿no? Entonces lo mismo que los niños ven un león en una jaula y creen que ya saben lo que es un león. No, un león es un bicho que anda suelto por una selva. La gente piensa, bueno, pues ya está, ya conozco el campo a través del libro de Ana Iris o conozco el campo a través del libro de Jesús Carrasco, alguna película, ya me lo tengo sabido, ¿no? Esto es para ir y vivirlo y experimentarlo, ¿no? En primera persona. Es un peligro. Yo, por un lado, en ese sentido, el hipster en la España vacía de Gascón es como un remedio a toda esta gente que se cree que todo el campo es orégano, ¿no? Que yo también trato mucho de desacralizar del campo y decir, joder, es que también son perros sarnosos por la calle que no le importan a nadie, ¿no? Que esto lo habla Andrea Abreu en su Panza de burro, de cómo los perros en los pueblos van sueltos y nadie les echa cuenta. Y están crudos incluso los animales, ¿no? Claro. O saber de niña cómo la tiene el Chichi y que ha intimado con la Vanessa la bigotuda también es ser de pueblo, dices exacto, tú, ¿no? Y saber quién va al puticlub del pueblo y dónde está y conocer quién es puta y quién la ha sacado de puta y todo esto también está ahí, y llamar a las prostitutas putas también, y al moro, que esto lo decía Alberto Olmos en un artículo suyo, y que el moro no se ofenda. Entonces parece que el pueblo es una Arcadia feliz y ahora las ciudades hay que derribarlas porque significan todo lo malo, cuando hace 10 años o 15 era al revés, ¿no? Parecía como que los pueblos eran un nido de barbarie, y tampoco es eso. Porque los niños de los 80 y los 90 crecimos pensando que todo lo que se parecía a lo que salía en las series de la tele, en las películas, era lo moderno, lo guay. Perdimos algo cuando empezamos a quedar en el burger y a sorber refrescos en vasos rellenables. Ana Iris, al final le has tenido que dar razón a tu padre, ¿eh? Al final siempre le tengo que dar la razón. Siempre. Yo creo que sí, ¿no? Yo no veía por qué no me compraba Actimeles y me decía que eso eran americanadas, y yo decía, joder, pero yo creo que nos condenamos a un término del filósofo coreano tan de moda, Chul Han, que es el infierno de lo igual. Nos condenamos con la globalización al infierno de lo igual y la abrazamos acríticamente, y yo creo que en España era algo que teníamos que hacer, ¿no? Teniendo la historia reciente que teníamos, incorporarnos de pleno hecho y derecho a Europa, pues era, lo mejor que nos podía pasar, pero fue un abrazo muy acrítico y dejamos atrás, empezamos con la España nación rotonda de los centros comerciales que hoy están abandonados, y perdimos mucho en el camino. Le dabas la razón a tu padre, que cuando eras niña te decía que los centros comerciales, el Leclerc, el Pizza Hut, el Burger King o el Actimel, le parecían americanadas. Y bueno, tú tuviste un padre al que le acabas de dando la razón, y una madre no, tú tuviste una Ana Mari. Sí. Mira, fíjate que es súper curioso porque me ha escrito un montón de gente, cada cual me escribe con algo con lo que se ha sentido identificado, y mucha gente que llamaba por su nombre a sus padres. ¿Y tú yo creo que también Ana María a tu madre. No, Ana Mari no, la Ana Mari, que es peor. La Ana Mari, la Ana Mari. Sí. Y la sigo llamando así, pues porque no era como el resto de madres, ¿no? Mis padres fueron padres muy jóvenes y aparte pues, mi madre es muy especial, ¿no? Y no era la típica, el arquetipo de madre pesada que te dice, abrígate, llévate el bocadillo que se te ha olvidado. Ese era mi padre el que me lo hacía, ¿no? Ya subvertían los roles de género en los 90, o sea que fíjate, sin dar ningún cursillo. Entonces, para mí era extraño por un lado,
y yo añoraba incluso que tener una madre, porque era como que no me profesaba una forma de amor que el resto de madres sí le profesaban a sus hijos, ¿no? Pero de adulta pues comprendí que mi madre era bastante más especial que ese arquetipo, ¿no? Y que realmente ese arquetipo probablemente no exista. Pero fíjate, siempre es la madre, ¿no? Siempre es la condena a la mujer por no ser la mujer que debía ser. Yo no me planteaba por qué mi padre si era así de pesado, si los padres en la televisión pasaban de todo. Me planteaba lo contrario. Es que además tienes razón que la clave es la palabra cursillo. Hoy en día los niños tienen que dar un cursillo para aprender a montar en bicicleta, otro para jugar al tenis, otro para nadar, otro para saberse relacionar, y dices, oye, pues nosotros éramos muy listos, estos se están volviendo un poco idiotas, ¿no? Sí, jolín, también el tema de la infancia es... me lo decían unos chavales súper jovencitos con los que hice un club de lectura. Me decían, es que nos hemos convertido o sea, nuestros padres nos han sobreprotegido porque cada vez le tenemos más miedo al mundo. Y yo creo que tiene que ver también con la aldea global, ¿no? Y con en un mundo en el que nada te es conocido, ¿no? O hay un montón de cosas que te son ajenas y con las que no has socializado de niño, cuando has ido creciendo, como son los padres de ahora, pues claro, te da más miedo todo. O sea, ¿cómo no van a tener los padres de 50 años miedo a Internet? Pues es que es para tenerle miedo, que tu hijo con 5 años accede a Internet, ¿no? Si no has crecido con ello. Entonces, ¿la infancia es nuestra patria o es la familia? Yo creo que la patria es la patria y la patria debería ser una familia extensa, ¿no? Otra de las discusiones grandes que tengo con mi padre siempre es esto: ¿por qué los obreros no podemos tener patria? Vengo de una familia de tradición comunista. Entonces la cuestión nacional está muchas veces ahí y seguimos discutiendo sobre ella. Yo creo que la patria es como una familia extensa. La infancia es indudablemente el sitio al que todos queremos volver a poco que hayamos sido un poco felices. Yo me he vuelto Aranjuez porque voy a tener un bebé. Y quiero que crezca de la manera más parecida a como creció yo, porque he sido feliz, ¿no? Entonces sí, es la patria de la memoria, supongo. Qué bien. ¿Estás a gusto? ¿Estás aquí como en casa? ¿Estás como en familia? Como si esta es nuestra sede, Ana Iris. Puedes quedarte un ratito más porque me gustaría invitarte para que votaras, como hacemos cada semana en el concurso de Relatos en Cadena, cosa que ya te advierto, no me pongas después la excusa de que es muy complicado, porque eso lo sabemos. Vale. Es muy difícil porque el nivel es altísimo. Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Y hoy, esta semana, se suma al selecto jurado Ana Iris Simón, con la que estamos charlando de su novela, por cierto, Mara Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has leído Feria tú, de Ana Iris Simón? Mira, no, y es uno de los libros que tenía pendientes porque lo habéis recomendado mucho aquí en La Ventana. Claro. Y ahora me ha interesado mucho la entrevista que habéis hecho a Ana, así que nada, la tengo ahí apuntada. Es que hay tantos libros por leer que me vuelvo loca. Bueno, pero has visto, Ana Iris, que yo creo la estadística aquí de ventaneros, el 50% sí y el otro 50% lo tienen pendientes. Sí, o sea, que aquí tienes el pleno, Ana Iris. Sí. Diré que se lo manden a Mara. Ay, pues qué bien, muchas, te lo agradezco mucho, pero si no me hago con él, no te preocupes. Muy bien. Bueno, Javier Sagarna ya nos había dicho que esta semana, después de haber tenido final mensual y aún estando la Semana Santa de por medio, hemos tenido algo más de 1.000 relatos candidatos al premio, ¿no? Al premio a entrar en la final mensual. La final mensual, efectivamente. Tenemos tres relatos que ya veréis que son la verdad estupendos y muy variaditos, muy variaditos. Cada uno va por un lado, así que tenemos tres para elegir. Vamos a conocer de momento a sus autores, Leonardo Martínez. Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, encantado de saludarte. Enhorabuena, 62 años. Leonardo es de Oviedo, pero vive en Zaragoza. Es administrativo en una residencia de ancianos. Leonardo, ¿cómo has vivido este año, Leonardo? Pues muy difícil. Haciendo mucho teletrabajo para evitar ir a la residencia lo más posible, porque la situación era complicada y había que extremar las precauciones. Claro, en los últimos meses con la vacunación ha cambiado considerablemente, ¿no? Totalmente. Oye, tú habías sido finalista semanal, yo tengo por aquí, una vez, y finalista mensual también. Sí, había sido, no sé, año y medio aproximadamente, no recuerdo la fecha, pero sí, había sido finalista semanal y mensual, sí. Vale, hay una pregunta de la que no salváis ninguno de los que pasáis por aquí a la final. ¿Qué estás leyendo, Leonardo? Pues ahora mismo estoy leyendo Independencia, de Javier Cercas.
Sí, al que tuvimos por aquí. ¿Qué tal? ¿Habías leído ya sé que son independientes, pero ¿habías conocido al personaje en la primera, en la que fue Premio Planeta? Sí, también. Muy bien. Sí, me había enganchado en cuanto salió la segunda, pues enseguida, sí. Bueno. Durante la pandemia y con el trabajo, porque tú escribes así habitualmente, Leonardo, o solo cuando tienes un hueco para hacerlo. Bueno, cuando tengo un hueco, porque el trabajo es lo que manda, pero bueno, hubo momentos en los que tuve bastantes más huecos que este año, precisamente. Últimamente, pues un poquito dejado lo tengo, pero no abandonado, solamente puesto al lado. Muy bien, pues Leonardo Martínez es el primer finalista del que escucharemos su relato enseguida. La segunda es Yolanda Escribano. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 44 años, fisioterapeuta, vive en Villablino, en León, y tú también no te estrenas hoy, es la segunda vez que eres finalista semanal, Yolanda. Sí, la primera vez fue justo el primer día del confinamiento. Anda. Hace un poco más de un año. Exactamente. ¿Y tú qué estás leyendo? Pues ahora he empezado a leer El cuento de la criada. De Margaret Atwood. De Margaret Atwood, sí. ¿Y te habías visto la serie también o no? No la he visto, prefiero leer el libro primero. Sí. Vale, perfecto. ¿Tú eres de las que escribe también así con cierto rigor temporalmente, o sea, periódicamente, siempre le dedicas un ratito, o cuándo escribes tú, Yolanda? Pues los microrrelatos ya llevo tiempo escribiéndolos y luego aparte cuando tengo tiempo sí que me gusta escribir, pero no con rigor, de vez en cuando. Vale. ¿En el confinamiento hemos escrito más o menos? Más. Bueno. Sí. Muy bien, pues suerte, Yolanda, y saludamos a Alberto Moreno. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué hay? Alberto sí que es un habitual, ha sido finalista semanal 9 veces, finalista mensual un par de ellas, 45 años, de Talavera de la Reina, de Toledo. Y Alberto, tú te dedicas, eres maestro de primaria, ¿no? Sí. Vale. ¿Has vuelto ya a las clases o cómo está el calendario escolar allí? Sí, ya hemos vuelto a las clases y bueno, bien, ahí estamos. Vale. Oye, aquí me ponen como me chivan, yo os pregunto, ¿qué estáis leyendo? Pero en realidad ya os lo han preguntado antes y yo más o menos tengo una idea. Pero aquí me ponen, está leyendo revistas de ciencia. A ver, sí, ahora mismo no estoy leyendo ninguna novela. Pero sí me gusta leer mucho, estoy suscrito a Investigación y Ciencia y me gusta leer cosillas así, que es como más algo que tienes más a mano y bueno, no pasa nada porque lo dejes un par de días y luego lo vuelvas a coger. Pero ahora no estoy leyendo ninguna novela, la verdad. Claro, no hago destripe ni avanzo nada, pero ¿tú crees que te habrá influido un poquito lo que estás leyendo para el relato que nos has enviado? Quizá un poco, un pelín sí, ¿no? Eso nunca se sabe lo que hay por ahí dentro. Bueno, después cuando lo escuchemos ya cada uno que saque sus conclusiones. De momento, mucha suerte, Alberto. Muchas gracias. De momento, escuchamos el relato de Leonardo Martínez, lleva por título Ocupa. Don't ask me why. Lo hemos adoptado como un hijo más, a pesar de tener la apariencia de un señor jubilado. Apareció así, sin más, sentado en el sillón orejero del salón mirando por la ventana. Hemos intentado meterle en una residencia a pesar de carecer de identificación. Lo único que lleva encima es una cédula emitida por la reina Isabel, la católica. Los de la residencia dicen que con eso no cuela. Además, cuando le quisieron hacer la PCR, le dijo a la enfermera que la atravesará con su espada si lo intenta nuevamente. Así que ahí le tenemos, hablando todo el día con el loro del vecino. Javier. Pues sí, tenemos aquí un relato que es de ciencia ficción y de ciencia ficción de esa de la buena, ¿no? Yo creo que nos está contando, bueno, ¿es ciencia ficción o no es ciencia ficción? Eso es lo primero, ¿no? Que podemos hacer. ¿Qué lectura le hacemos? ¿Una realista o le hacemos una lectura y este hombre está loco? ¿O le hacemos una lectura de que tenemos aquí un viaje en el tiempo en el cual este señor realmente viene de la época de Isabel la Católica y se nos ha colado en casa como en la pinta de un jubilado? Y claro, cuando le quieren hacer una PCR, o sea, me encanta cómo choca toda esta
posibilidad fantástica, esta posibilidad de la ciencia ficción, con todo lo rutinario y todo lo normalito que es todo, ¿no? El sillón orejero, la PCR, etcétera, ¿no? Qué bien mezclan la realidad y la ciencia ficción cuando se trabajan bien, y en este caso yo creo que está magníficamente bien hecho. Bien, muchas vías y muchas lecturas, desde luego. El segundo relato, Familia, es el título del relato de Yolanda Escribano. Sweet breeze blowing through a summer dress. Lo hemos adoptado como un hijo más. Desde que entró por la puerta sabíamos que se quedaría con nosotros. Llegó siendo un chico tímido, con sus gafitas y su cartera. Ahora es más rebelde. Les pasa a todos. Cuando tienen confianza, sacan su carácter. Pero nada que no podamos controlar. Aquí tenemos cariño, comida y tareas para todos. Somos una gran familia. Estamos muy unidos. La muerte de la abuela fue un duro golpe. Tuvimos que insistir mucho para que el abogado viniese hasta aquí a traernos los papeles y las cenizas. Vivimos tan apartados, pero lo teníamos claro. ¿Quién mejor que él para llenar ese vacío? ¿Quién mejor que él para llenar ese vacío, Sagarna? Sí, pues desde luego, cuando llegamos a esa frase ya nos lo estábamos temiendo, ¿no? Porque poco a poco el relato se va llenando de inquietud. Este relato trabaja con todos los elementos clásicos del thriller, ¿no? Dejando caer cositas. Ese ahora es más rebelde, ya nos empieza a preocupar. Cuando dicen aquello de aquí tenemos cariño, comida y tareas para todos, dices, no puede ser tan bonito, casi seguro, ¿no? Y según va avanzando, nos va empezando a dar mala impresión, y de repente cuando llegamos a la frase final y vemos lo que ha ocurrido, que detienen a este pobre hombre secuestrado allá, pues la verdad es que nos cierra el relato de la mejor manera posible, nos lo cierra arriba, que es como tiene que cerrar un buen microrelato. Bueno, pues ustedes concluyan. El finalista que ahora mismo no está leyendo novelas, sino que está leyendo revistas de ciencia, es Alberto Moreno, y el título de su relato es Intercambio Interplanetario. Lo hemos adoptado como un hijo más. Es educado, inteligente, amable. Me da pena que mañana tengan que irse Carmencita y él a su planeta. En estos 15 días he aprendido su idioma, su cultura, y me he quedado aún más embelesada que mi hija escuchando sus historias. Reconozco que no sé exactamente qué siento cuando me mira con sus 3 ojillos traviesos. Quizás sea que no le gusta el fútbol, o su energía, su juventud, o eso que vi de reojo en el baño. El caso es que estoy pensando en decirle a Carmencita que ella aún no tiene edad para subirse a una nave espacial. Ha recuperado Sagarna algo que teníamos aquí en el universo de los relatos y que ha sido una constante en el último mes sobre todo, ¿no? Sí, efectivamente. Interplanetario yo creo que es una de las palabras que más hemos dicho en esta sección últimamente, ¿no? La verdad es que ha recuperado estupendamente esa idea, y qué bien trabajado está desde la mirada, ¿no? La mirada de la madre y el discurso de la madre, que es la que va construyendo absolutamente todo, ¿no? Esta especie de Erasmus o de intercambio espacial, y al final la verdad es que la pretensión de dejar a Carmencita en tierra para subirse ella, pues cierra el relato de una manera cómica, de una manera que nos hace muchísima gracia, y yo creo que también lo cierra fantásticamente bien. Oye, me están preguntando por aquí si ahora vamos a la votación, como hacemos habitualmente, o necesitáis algo más de tiempo para reflexionar. Claro, lo cual iría en contra de la salud y los nervios, por muy de acero que fueran, de nuestros finalistas. Así que vamos a votar entonces. Y los primeros en hacerlo son ellos. Alberto, ¿tú con qué relato te quedas? Yo me quedo con Familia. Con Familia, que es el de Yolanda. Muy bien. ¿Y Yolanda, tú? Yo con el de Ocupa. Con el de Ocupa, que es de Leonardo. Y tiene que votar Leonardo. Pues yo me quedo con Intercambio Interplanetario. Anda, que tenemos empate, triple empate. En este momento te advertí, Anaidi Simón, que esto no es sencillo. Yo me quedo con Ocupa de Leonardo también, porque uno de mis sueños es ser agente del Ministerio del Tiempo. Entonces, si me quiere adoptar, pues yo puedo hacer como que vengo de otra época. Muy bien. Mara Torres. Es que no está nada fácil, ¿eh? No. La votación de hoy. A ver, me voy a quedar con Ocupa también, el de con Leonardo. Ocupa también. Sí. Vale. ¿Vota Benjamín? Pues yo voy a votar por Yolanda Escribano. Por Yolanda Escribano, y ahora mismo, entonces, es que no os creeréis lo que me ha pasado, que estoy anotando, no sé exactamente cómo, haciendo arañacitos, porque me he quedado justo sin bolígrafo en este momento, pero si no me equivoco, 3 Leonardo, 2 Yolanda y 1 Alberto, y tiene que votar Sagarna. Por favor, no me hagas desempatar, Sagarna. A ver, ¿por qué relato te no,
No te voy a hacer desempatar porque también andaba aquí con el club de fans del Ministerio del Tiempo, así que votó también por Está muy bien traído, sí. Muy bien. Pues Yolanda, Alberto, muchísimas gracias, enhorabuena. Seguro Muchas que lo gracias. vais a continuar, Gracias. lo vais a seguir intentando. Y Leonardo, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Muy bien. Así que nos queda ¿con qué frase nos queda esto para la próxima semana, Javier? El relato de... Pues de me voy a Leonardo. quedar una frase bastante curiosita. Hablando todo el día con el loro del vecino. Hablando todo el día con el loro del vecino. Efectivamente. A partir de esa frase tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviarnos sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. A ver, Benjamín Prado, que decías que hoy venías con unas recomendaciones FETEM bajo el brazo y creo que vamos a viajar, no sé si a todos los sitios vamos a poder llegar en tren, pero que vamos a viajar mucho con tus recomendaciones literarias de esta semana, Benja. Bueno, pues para empatizar con el libro de Ana Iris, que a fin de cuentas es la historia de un viaje, yo traigo a 3 mujeres y 3 grandes viajes. 2 de ellas son médicos, las 2. Una de ellas, Paula Farias, Fantasmas Azules, se titula su novela, publicada por Alianza Editorial. Paula Farias tiene una larga trayectoria como activista de Greenpeace, ha navegado muchísimo en los barcos de Greenpeace, ha sido presidenta de Médicos Sin Fronteras, ha estado en la guerra de los Balcanes y también ha estado en Afganistán, y aquí cuenta la historia de una periodista llamada María que va a ese país a cubrirlo, el conflicto, la guerra, esa interminable que hay en esa zona del mundo, y desaparece y hay una serie de personajes que la buscan, y mientras la buscan pues nos cuenta algunas cosas de ese país, de esos momentos con sus peculiaridades, en una novela además muy, muy poética, muy bonita, muy bien escrita, que me ha gustado mucho. Paula Farias, Fantasmas Azules. Bueno, Sara Gutiérrez también es médico. Sara Gutiérrez ha publicado un libro que se llama El último verano de la Unión Soviética, en Reino de Cordelia. Sara Gutiérrez es oftalmóloga, estuvo haciendo la carrera en un lugar de Ucrania llamado Kharkov y en Moscú, ya que cuenta la historia de cómo ese último año en el que el imperio soviético está a punto de derrumbarse, a meses de que todo salte por los aires, pues ella se dedica a recorrer algunas zonas del país, del todavía un solo país, después muchos de pronto, y bueno, va acompañada por una persona que nos explica cómo a veces hacer turismo en las desgracias ajenas tiene su problema, ¿no? Cómo la mirada del turista tiene que respetar lo que ocurre, porque por ejemplo hay un momento en que le regala a su amiga unos pantalones vaqueros y se lo hace pasar fatal, porque la otra dice, es que si me ven con esto, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que cosas malas y demás, ¿no? Bueno, es un libro muy interesante, es un libro muy, muy doméstico, digamos, una especie de diario que me ha gustado mucho. Y el tercero es de una escritora marroquí de origen francés, se llama Leila Slimani, se llama El país de los otros, la ha publicado Cabaret Voltaire. Cuenta la historia de cómo una mujer alsaciana se casa con un soldado marroquí, en una relación muy, muy pasional con él, muy, muy física, muy idílica casi, hasta el momento en que vuelven a Marruecos, se van a vivir a una pequeña población, él quiere trabajar en las tierras de la familia y tal, y bueno, ya se da de bruces con una sociedad muy machista, muy tradicional, atada por una serie de costumbres férreas que la hacen sentirse dentro de una prisión, incluso la maternidad la hace tener la idea de que está renunciando a su propia vida, de que se va metiendo en una especie de trampa. Es una novela también muy interesante, así que mira, 3 viajeras, Paula Farias, Salva Gutiérrez, Leila Slimani, para empatizar con el libro de Ana Iris, que era otro viaje, aunque más cerquita, ¿no? Eso es. Bueno, pues esta semana hemos tenido 3 viajeras y una feriante o ferianta, Ana Iris. ¿A ti qué te gusta? Yo digo ferianta, porque es una incorrección gramatical, una de las muchas que conseguí colar en el libro, pero... Bueno. Te advierto que yo estaba hablando de Paula Farias y de Sara Gutiérrez, he dicho médicos y me he quedado pensando si tendría que haber dicho médicas, y me va a regañar Isaías. Sí, yo creo que médicas sí, yo creo que hay que doctoras decir. Sí decimos, ¿no? Doctora, pero médica sí me sonaba como raro, pero bueno, seguramente se podrá, ¿no? Entonces retiro los médicos y pongo las médicas. Cuando había practicantes se decía practicanta, que yo creo que ya no llamamos así a... Oye, volviendo a feria, durante años ser como nuestros padres era algo poco deseable. O sea, ningún hijo quería una vida calcada a la de sus padres, la querían mejor o al menos distinta, pero lo que vienes a decir en feria es que ahora no es que no la queráis, es que ni queriendo un hijo puede tener lo que tuvieron sus padres. Bueno, pues ahora viene tu hijo. Sí, y no va a poder, espero que pueda tener lo que tuve yo, lo que tienen mis padres o lo que han tenido mis padres. Yo creo que no, pero bueno, tampoco hay que perder la esperanza. Yo creo que también
es eso, no se trata solo de las condiciones materiales, que hemos hecho muy bien en España los jóvenes en señalarlas, ¿no? Con ese 15M, Juventud sin Futuro, sino de cambiar nuestra actitud, ¿no? Y de no creernos clase media, como tú decías con Netflix, porque si es así, apaga y vámonos. Bueno, y que también se pierden cosas, se ganan cosas. Una de las cosas que me gusta de la novela de Ana es que no es moralista. Entonces no da moralina, no suelta sermones. Es decir, también hay muchas cosas que hoy tienen los niños de todas partes que antes no tenían, estaban más aislados, estaban más al margen de novedades, en fin, ahora todo el mundo, bueno, la famosa aldea global tiene sus ventajas, ¿qué le vamos a hacer? Sí, yo no me he puesto a trabajar a los 8 años como mi abuelo ni como mi padre, que no es tampoco la generación de nuestro abuelo, sino de mis padres, ¿no? En el campo. La carencia de moralina en la novela, no sabes lo que te lo agradezco, Ana Iris. Qué alivio da eso, ¿verdad, Benjamín? Qué alivio durante toda la lectura. Ana Iris, Simón, que muchísima suerte, que ha sido un placer conocerte, que hayas pasado este ratito aquí con nosotros. Y para cerrar esta hora de los libros, lo hace siempre Benjamín, le pone el broche con unos versos, con algo de poesía. ¿Con qué cerramos hoy? Pues en este caso con el último libro de poemas de Skandar Alget, que lo hemos tenido alguna vez por el programa, ¿te acuerdas? Ha publicado un libro ya lo dijo Casimiro Parker, que se llama Hogares, donde por cierto cuenta al final del libro la historia de los 2 bares que montó en Madrid, Alevosía se llamaba uno, Aleatorio otro, el último para lecturas de poemas, el anterior para recitales musicales, y cuenta cómo al final la pandemia, el musical le ha obligado a cerrarlo. Esperemos que el de la poesía no, porque se ha convertido en el lugar donde se junta toda la gente joven que le gusta escuchar y leer poesía en público. Bueno, pero además de esas prosas donde explica esta historia de sus bares, también tiene poemas tan hermosos como este que se llama Principios para el confort de una asfixia. Y mira qué interesante es el poema. Dar explicaciones a quien no quiere explicaciones, justificar la justicia por sus lamentos, perder el tiempo por educación, tratar la herida del error como si el error fuese la herida, abrir la puerta a cualquiera que traiga la palabra como ofensa, cerrar ventanas al primer viento de intoxicación. La culpa sigue siendo obrera en su fatiga y la libertad, vendida, un producto neocon. Aceptar quien fui, negar quién soy, decir hasta aquí y levantar un silencio. No hay olvido en mi perdón, pero perdóname si te olvido. Será otro tu recuerdo y seré otro también yo. At a time, and we learn to love until we breathe it in, we breathe it out, and then we leave the best way we can. La Ventana en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves, ¿qué tal? Hola Roberto, buenas tardes. Hola Carlas. Hola, hola. Saluda. Él saluda. Claro, yo sí. lo veo, lo intuyo. Oye, estoy segura. Hoy nos vienes a hablar de un término que está en el imaginario colectivo de la cultura popular, que evoca directamente a la Guerra Fría, el teléfono rojo. Y por cierto, hablando de cultura popular, primer referente. Empezamos en una película, Nieves. Sí, bueno, ¿y quién no la ha visto, no? Bueno, pues mucha gente no la habrá visto, evidentemente, ¿no? Pero suponemos que una mayoría de oyentes conoce la disparatada película de Stanley Kubrick, esa de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, ¿no? Y bueno, y si no la han visto, pues seguro que han oído hablar de ella, ¿no? Peter Sellers, ¿no? Interpreta ahí 3 papeles, porque hace de un ex científico nazi, hace de un capitán de la RAF, de las Fuerzas Aéreas Británicas, y hace de presidente de Estados Unidos. Iba a decir, es una locura. La película es de 1964 y hacía referencia a algo tremendamente actual, porque el mundo estaba en plena Guerra Fría, ¿no? De hecho, la película contribuyó a hacer muy, muy popular eso de teléfono rojo, ¿no? Fue aquella época de enorme tensión diplomática en la que Estados Unidos y la Unión Soviética ahí mirándose de reojo constantemente, ¿no? Amenazando con apretar el botón, pero sin querer apretar el botón, porque es que los propios presidentes de los
los dos países estaban espeluznados de la que se podía liar, ¿no? De lo que podría ocurrir. Y la película tenía en el título eso de teléfono rojo, porque hacía un año que ese sistema de comunicación se había puesto en marcha. Fue el 5 de abril de 1963. Aquel día, ese 5 de abril, se conectó el famoso teléfono rojo que unía directamente el despacho oval del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en Washington, con el de Nikita Khrushchev, presidente de la URSS, en Moscú. No hay que tener demasiado en cuenta la fecha porque hay muchas disputas en torno a ella, que si esta, que si la otra. Bueno, esta del 5 de abril es una de las adjudicadas y, bueno, pues la más oficial, ¿no? Se lo llamó teléfono porque eso daba idea de su inmediatez, ¿no? Y se le añadió el calificativo de rojo porque sugería una línea con la que tratar asuntos muy, muy, muy calentitos. Pero el teléfono rojo ni era un teléfono ni era rojo, ¿no? El teléfono rojo en realidad es una línea de teletipo encriptada para tratar asuntos de máxima urgencia de presidente estadounidense a presidente soviético. Algo así como un último cartucho antes de liarse a tiros. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. Para la historia de un desencuentro, una canción que habla de lo contrario, del queremos, o quedaremos otra vez, una canción simbólica que aparece en el final de esa película. Oye, dan ganas de salir a bailar, ¿eh? ¿A que sí? Te iba a decir, ¿Sí? bailas, pero claro, con la distancia, o sea, y con mascarilla y todo eso es que no nos sale a cuenta, Nieves. Lo dejamos para por lo mismo, pues no te digo, por lo mismo nos podríamos apañar, que te diga. Seguro. Oye, digo que esta gente estuvo muy cerca de liarse a tiros a cuenta de la famosa crisis de los misiles, ¿no? Recordemos ese gravísimo asunto porque fue lo que dio lugar al teléfono rojo. Efectivamente, sí, fue la crisis de los misiles, fue un pedazo de crisis, ¿no? Meses antes de aquel abril de 1963, el mundo estuvo en un tris de la debacle atómica, en un tris. Ocurrió lo siguiente. Un día de octubre del 62 se anunció que el presidente Kennedy iba a dar un mensaje televisado a la nación. Y cuando un presidente te sale por sorpresa por la tele, chungo. Ya lo hemos vivido aquí también, ¿no? Y efectivamente la cosa era chunga, muy chunga. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente estadounidense, se plantó delante de una cámara y lanzó un mensaje televisado a la nación, aunque, a ver, en realidad el recado iba para los soviéticos. Os lo cuento a vosotros, pero va para los demás. Estuvo 17 minutos hablando y anunció el bloqueo naval a Cuba para impedir que la Unión Soviética continuara instalando petardos atómicos en la isla. Misiles, vamos. El mundo pensó, ya está, ya la tenemos otra vez liada. Hacía solo 15 o 16 años que había terminado una guerra mundial que había dejado 60 millones de muertos, ¿no? Y ahí estaban otra vez dos potencias a las que les salía la testosterona por las orejas, tan dispuestos como... Bien es cierto, tan dispuestos como acojonados estaban los presidentes, ¿no? El bloqueo naval que anuncia Kennedy se debía a que aviones espías estadounidenses habían fotografiado unas extrañas instalaciones en Cuba, ¿no? Y cuando las estudiaron de cerca dijeron, carayo, pero si son armas soviéticas, y además están ahí mismo, a 200 y pico kilómetros, ¿no? Que lo que sea eso lo disparan y llegan aquí en nada, ¿no? Aunque con la tecnología de entonces los yanquis no consiguieron identificar exactamente qué era eso que estaban viendo, ¿no? Ya, bueno, pues después sí que se pudo identificar exactamente y se supo que eran misiles ojivas nucleares, vamos. ¿No? Sí, señor, sí era eso. Eran misiles de crucero con cabezas nucleares de 18 kilotones. Que son muchos. 18. Eso es mucho. A ver, la bomba yanqui que lanzaron sobre Hiroshima tenía 16 kilotones. O sea, y en Cuba venga a instalar misiles y más misiles y venga misiles cada uno de 18. O sea, kilotones. Kilotones. Tócate los kilotones. O sea, eso era mucho, ¿no? Pero hay algo más
que se ha sabido hace relativamente poco, hace 12 o 13 años, gracias a un periodista de The Washington Post que escribió un libro y ahí había estado hurgando en los archivos, ¿no?, del Pentágono. Y es que Kennedy se creía al principio que el riesgo estaba en que esas armas estuvieran apuntando a territorio continental estadounidense, pero en realidad apuntaban más cerca, apuntaban a Guantánamo, que está a solo 24 kilómetros de donde estaban instalando los misiles. Lo que se ha sabido recientemente es que Nikita Khrushchev dijo que Guantánamo desaparecería el día después de que Estados Unidos invadiera Cuba. Lo que no nos dijeron es que un misil nuclear a Guantánamo no vuela a Guantánamo, vuela a Cuba entera. O sea que, en fin, pero bueno, Estados Unidos ya había intentado invadir Cuba en el 61 y la verdad es que la pifió. Por eso estaban instalando los misiles soviéticos, para quitarle a Kennedy de la cabeza una nueva intentona de invasión que de hecho ya estaban preparando, ¿no? Y eso es lo que Khrushchev le había prometido a su reciente amigo y aliado Fidel Castro, protegerle ante otro ataque yanqui. Hombre, y ya de paso, ya aprovechaba, ¿no? La Unión Soviética podría instalar armamento en las mismas narices de su mayor enemigo y ahí sacar pecho, ¿no? Que eso le ponía mucho a Khrushchev. Pero Estados Unidos se percató de la maniobra y decidió bloquear la isla para impedir que llegaran más misiles. Kennedy además les dijo a los soviéticos que ya se estaban llevando los instalados y rapidito. Nikita, is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart a captive in the snow. Bueno, entonces cuando Kennedy le dijo a los soviéticos que venga, que ya se estaba largando de allí, Nikita Khrushchev, ¿qué respondió? Seguramente se le pondría el dedo al corazón, ¿sabes? Así muy tieso, sí, ¿no? Se le puso para arriba, sí. Claro, y le dijo algo parecido a que de aquí no me muevo, que no me da la gana, pero en ruso se lo diría. Se lo diría en ruso, efectivamente. Pero lo entendió, creo que Kennedy lo entendió. Efectivamente. Nikita dijo, yo no me quito, ni me quito ni me pongo. Dijo que ni en broma. Que los barcos rusos seguirían pasando, que llegarían a Cuba y que no permitirían, como pretendía Kennedy, el registro de sus buques, porque a los estadounidenses no les importaba si los rusos llevaban a Cuba ositos de peluche o misiles, que eso era problema de los demás. En realidad aquí todo el mundo estaba violando todos los acuerdos y saltándose todas las normas. Los soviéticos llevando armas nucleares a escondidas. Estados Unidos intentando invadir un país. Violando el espacio aéreo cubano con aviones espías, ¿no? Todo mal. Y a todo esto, algunos generales yanquis con actitudes muy parecidas a las que vemos en las pelis. Pues primero querían disparar y después querían preguntar, ¿no? Hubo muchísimas presiones del Pentágono al presidente diciendo, pero venga, dale, venga, ataca, aprieta, tal, ¿no? De haber estado, si llega a estar el perturbado de Donald Trump, gestionando aquella crisis, vamos, entra empujones a la sala del botón, aparta a todos los generales para apretar él, vamos, directamente, ¿no? Al final Kennedy, lo hizo bien. Al final Kennedy le dio un Valium a cada uno de sus generales y dijo, tomaros esto con un poquito de agua, y optó por la vía diplomática, ¿no? La Unión Soviética dio un paso atrás, los barcos rusos cambiaron de ruta o regresaron a la espera de que volviera la calma, y Kennedy y Khrushchev se sentaron a negociar. Durante las 12 horas que duraron las negociaciones, que eso ya se supo, que se habían sentado a negociar, el mundo estuvo con el culillo ahí apretado, porque de ahí podía salir una declaración de guerra. Y estábamos otra vez con el lío, ¿no? Al final Kennedy juró no invadir Cuba, el soviético prometió desmantelar los misiles, y luego los dos presidentes acordaron no contar nada hasta pasados 6 meses, pues bueno, sobre todo para que nadie se enterara de la bajadilla de pantalones soviética, ¿no? Y tras ese acuerdo in extremis quedó clara una cosa: aquello no podía volver a repetirse. Y fue a partir de ahí cuando nació el acuerdo para crear un teléfono rojo entre Washington y Moscú. Entonces. Ahí es. Vamos, es que hasta los propios presidentes acabaron aterrorizados de lo que podría haber ocurrido, ¿no? Por eso se instalaron una línea directa, Casa Blanca-Kremlin,
para intentar entenderse y evitar apretar el botón. El teléfono rojo era una forma de decir que no iban a renunciar al diálogo directo, que lo iban a intentar todo. Pero no era un teléfono, era un teletipo punto a punto, ¿no? A partir de la conexión directa que se estableció aquel 5 de abril del 63, la instalación del teléfono rojo ha quedado para definir un canal de comunicación in extremis para evitar que estalle la guerra entre dos países que no se pueden ver, y hay unos cuantos en el mundo, ¿eh? India y Pakistán, por ejemplo, tienen un teléfono rojo, ¿no? Afortunadamente, rusos y americanos se llevan ahora estupendamente, se llevan estupendamente comparado como se llevaban entonces, ¿no? De las imágenes, acuérdate si no de las imágenes esas más icónicas que nos ha quedado de las buenas relaciones, aquella foto famosa de Obama con el presidente ruso Dmitry Medvedev, que estaban los dos zampándose una hamburguesa con patatas fritas en Washington, ¿no? Que se les veía ahí una nube de fotógrafos, los dos ahí hablando, con los dos traductores al lado, traduciéndolo mientras ellos zampaban, ¿no? Claro, como no tenían una cara de hambre que tenían los traductores, quiero decir. Sí, porque ellos solo estaban preocupados de traducir, los otros venga a comer. El ruso se tomó la hamburguesa con una Coca-Cola y el yanqui se lo tomó con un Nestí. Y lo que también se sabe es que pagó Obama, ¿no? Pagó Obama, se sabe eso. Vale. Hasta 1971 aquella línea punto a punto no fue un teléfono físico porque no querían hablarse entre ellos, no querían ni oírse. Es como ahora que muchos prefieren poner un WhatsApp antes que llamar por teléfono. Después del 71 la comunicación se reforzó vía satélite, luego a ese teléfono se le añadió un FAS, luego el FAS se quedó más antiguo que el troncomóvil de Pedro Picapiedra, luego el teléfono rojo se modernizó, fibra óptica, y ahora también, si quieren, se pueden escribir un mensaje directo por Twitter. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Desde la época de los Picapiedra han avanzado mucho esto de las comunicaciones. ¿Te imaginas a Pedro y Pablo? Bueno, quiero decir, los otros Pedro y Pablo. Es que la gente, decimos hoy en día Pedro y Pablo y ya la gente se va a un lugar donde nosotros no queríamos colocarles. Digo, Pedro y Pablo de los Picapiedra, ¿te imaginas, tuiteando? Yo me los imagino los dos charlando en un troncomóvil. Pero ¿a los Pedro y Pablo de ahora o a los Pedro y Pablo de los Picapiedra? A los Pedro y Pablo de ahora los subía yo a un troncomóvil. Hasta mañana, Nieves. A dar pedales. Hasta mañana, Nieves. Adiós, un beso. Lo que queda del día, con Isaías Lafuente. En este día lunes que ha sido el de tu retorno, Isaías, ¿cómo ha ido? Eso es, sí señor, día de vuelta a la ventana, que por cierto también habéis guardado en estos días, Roberto, y un día, pues mira, que comenzamos con una buena noticia. La buena noticia es que ya estamos en abril de 2021, ya no estamos en marzo de 2021, parece irrelevante, pero estamos en abril y por lo tanto queda un mes menos para que acabe todo esto. Bueno, pues es una manera de verlo. El año pasado nos robaron el mes de abril con el confinamiento. Esperemos que este mes de abril no se tuerza demasiado. La verdad es que las vacaciones han sido un poquito extrañas para casi todos, especialmente para este hombre, para Basilisco, este individuo que ha llamado hoy a los especialistas secundarios. ¿Cuál es tu nombre? Basilisco. Basilisco, ¿y qué tal? Pues yo llamaba porque estoy muy flasheado, en el sentido de que yo toda la vida me iba yo en Semana Santa a Benicàssim. Sí. Con la familia, teníamos un apartamento allí y pues bueno, pues playita, terracita, marisco, ataque de gotas, salmonelosis, claro. Lo que es una Semana Santa en Benicàssim. Normal, sí. Pero claro, esta semana pues Santa pues no era el momento, ¿no? No. Y me he quedado en la casa y quieras que no, como diría Isaías, el tiempo libre es muy puta. 6 días de vacaciones 6 en casa, días, claro, sin hacer nada. A mí me da por pensar. Ahí. En el sofá tirado horas, tú sabes cómo te da de vueltas la mente. Vuelve a la mente, si el tiempo libre es lo peor. Es lo peor. Pues bueno, estaba viendo los entrenamientos del Gran Premio de Motociclismo y de repente ¡fos! Pues mira, he visto la luz y quiero ser Mesías. ¿Quieres ser Mesías? Oh. Sin que me crucifiquen, ¿eh? Vale, o sea, pero llevarle a lo contrario a los romanos, pero sí que... No, tampoco. No. El plan es ser Mesías, pero sin dar por saco de autoridad. Sí. O sea, Mesías, pero no de la CUP. Quiero decir, buen rollo con el sistema, quiero decir. Bueno, de momento, Mesías no necesitamos, Roberto. Sí que necesitamos vacunas, desde luego.
Durante unos días en algunas comunidades autónomas pues la vacunación se ha suspendido, hoy se ha retomado y esta mañana muy temprano en Hoy por Hoy pues conectaban con uno de estos puntos, con el Polideportivo de La Casilla en Bilbao, con José Manuel Navarro, que hablaba con un hombre, Pedro Toral, que por fin iba a recibir la vacuna, una AstraZeneca. Bueno, la noticia, a ver, yo no me lo esperaba. Entonces yo cuando la vi, pues bien contento, porque cuanto antes se vacune uno mejor. Ver el mensaje y seguidamente coger la cita. Es la vacuna de AstraZeneca, no sé si eso te da un poco más de respeto por el hecho de que sea la que te van a poner hoy aquí. Me da un poco de respeto, sí, por las noticias que se escuchan por ahí. Bueno, pero por lo menos ya... Eso es un pasito más hacia la normalidad, desde luego. Un pasito más hacia la normalidad, decía este hombre, que con 63 años pues ya tiene la vacuna. Iñaki Gabilondo, nuestro Iñaki, tiene algunos más y todavía está esperando la llamada. Así es, y más los de mi quinta, porque resulta que a los de 80 y en adelante están administrando la vacuna hace tiempo, están tratando ya de acabar con eso. Están ya administrando los de 60, 70, pero los de 70, 80, que es mi caso, estamos ahí como perdidos en tierra de nadie. De manera que yo estoy mirando constantemente a ver si aparece. Yo creo que es el momento de la verdad, ahora es la época de la esperanza, este mes. Este trimestre tiene que ser decisivo, yo creo que este mes ha de serlo y vamos a ver, y confío en que eso sea así. Pues a ver si se cubre el trimestre, a ver si alcanzamos por fin la inmunidad de grupo, que será un paso más hacia esa normalidad, porque la vacunación no es solamente un remedio contra el virus, la vacunación también es un motor de la recuperación económica, como esta mañana nos contaba Javier Ruiz en su pizarra. La vacuna está rompiendo la recuperación económica en dos, la de quienes sí vacunan, con economías a pleno rendimiento, y la de quienes nos quedamos atrás. Se han disparado. Estados Unidos, que tiene ya 161 millones de dosis inyectadas, 1 de cada 3 americanos inmunizados, y que está creciendo a un ritmo del 4,5% en el último trimestre, que ha creado casi 1 millón de empleos en el último mes. 1 millón de empleos en un mes es el triple que el mes anterior, cuando vacunaba menos, y es un 33% más de lo que esperaba el propio gobierno americano. Así que se dispara Estados Unidos, se dispara China, 133 millones de dosis ya inyectadas, confinamiento allí autocrático, y se está creciendo a un ritmo del 6,5% trimestral y a un 7,8% este año 2021. Y la vacunación está tirando no solo de las grandes locomotoras económicas, también las más pequeñas. Israel, con una de las tasas de vacunación más altas del planeta, ya ha vuelto a niveles pre-COVID. Su economía está mejor que cuando empezó todo esto. Chile, con una de las tasas de vacunación más altas de Latinoamérica, crece a un ritmo del 6,8% en el último trimestre. Es tan evidente que el retraso en la vacuna genera pobreza que la OCDE ha titulado su último informe como un videojuego. Se llama Need for Speed, necesidad de velocidad. La verdad es que los datos son demoledores, demoledores. Esperemos que el verano efectivamente sea el comienzo del fin de esta pesadilla sanitaria, de esta pesadilla económica, aunque atención, porque los problemas de salud mental seguramente serán otra pandemia que venga tras la pandemia del COVID. Tendrán grandes costes y van a permanecer tras conseguir la inmunidad, según concluye un análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona. Hoy hemos hablado sobre estos datos con Jesús de la Gándara, que es el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos y nuestro psiquiatra de cabecera. Estamos en un estado de que podríamos denominar de indefensión aprendida. Estamos todos muy cansados. Nos dan otro palo y ya nos reaccionamos. Y otro, y otro, y otro. Y cuando uno está en ese estado, que es un estado predepresivo, un acontecimiento X, el que sea, desencadena un estado de angustia, un estado depresivo, y ese va a ser el grandísimo problema con el que nos vamos a enfrentar ahora. Y además afecta a todas las edades. Hoy hemos conocido otro dato, por ejemplo, la atención a jóvenes y adolescentes en la ciudad de Barcelona por salud mental se ha disparado casi un 140% con la pandemia, y ante ese incremento el Ayuntamiento ha ampliado los centros para ofrecer apoyo psicológico a los adolescentes, a los más jóvenes, y nos decía Jesús que no ha sido solamente en Barcelona. Bueno, pero se nota en todos los sitios, pero solamente en los últimos meses. Es decir, que hay que tener cuidado y no alarmar, porque seguramente en muchos de esos datos que habéis citado hay un efecto, digamos, de demora, de retraso de la asistencia,
de que el COVID ha sido un pretexto enorme para muchas cosas y a veces para hacer las cosas mal, y entonces ese retraso se nota ahora, porque ahora sí es cuando se está incrementando mucho la demanda infanto-juvenil. De hecho, es la que más se ha incrementado en todos los sitios, en Burgos también, por supuesto. La verdad es que tras más de un año de pandemia ya la fatiga, el cansancio, el estrés pues van haciendo mella, y le hemos preguntado porque estos síntomas, digamos, pueden ser normales de una fase como la que estamos viviendo. ¿Cuáles serían los síntomas que nos deben encender ya las alarmas para acudir a una consulta? Pondría en primer lugar el insomnio. Cuando empieces a dormir mal, cuando dejes de dormir, cuando tengas la sensación de que te despiertas todos los días a las 4 de la mañana y ya no te duermes. En segundo lugar, el cansancio, pero el cansancio no físico, sino la sensación de agotamiento, el cansancio psicofísico. Y en tercer lugar pondría la irritabilidad, la sensación de que cuando cualquier cosa te hace saltar. Hay un factor más difícil, mucho más sutil, que es la atención, la pérdida de la capacidad de concentración, la sensación de que no te concentras, de que te despistas, pero eso es más sutil. Los otros tres, sin embargo, no son sutiles, son muy evidentes. I heard you cry out in your sleep, but I just turned to walk away. Pues hay que tomar buena nota porque van pasando los meses, pero todavía nos queda un camino por recorrer. Van pasando el tiempo y vamos conociendo día a día historias surgidas durante la pandemia, que ha cambiado la vida a muchísimas personas de la noche a la mañana. Por ejemplo, a Jordi Sánchez. Él es actor, guionista, dramaturgo. Bueno, este hombre el día 5 de febrero tenía que haber asistido al estreno de su última obra, pero justo en esa fecha el COVID se le cruzó en el camino. Hoy, por fortuna, está bien. Bien, la verdad que estoy muy bien, estoy descansando, comiendo todo lo que no me comí en ese mes y medio y paseando por la montaña y disfrutando de la familia y de todo. Estoy como unas vacaciones en abril. Lo cuenta la verdad con este buen humor, pero este hombre pasó 24 días en la UCI con un coma inducido y con sueños terribles que recuerda perfectamente. Recuerdo casi todo. Fue una tortura el sueño del coma, porque todo lo que soñé, bueno, es un grado más que el soñar, es como le llaman delirio de UCI o algo así. Y entonces es que lo has vivido, y entonces cuando te despiertas tienes que andar preguntando qué ha pasado y qué no ha pasado. Yo pensé que se me había muerto un hijo, bueno, muchas cosas muy desagradables, y entonces hasta el segundo o tercer día no pregunté si era cierto, porque como que no te atreves, estás aturullado, y bueno, cuando te lo dicen, evidentemente, pues claro, te emocionas, ¿no? Ahora presenta su libro Nadie es normal, que son 40 relatos en donde mira la vida en todos sus aspectos y con ironía, con humor, incluso con humor negro. El libro habla también pues de la vocación, del miedo de los padres a que los hijos no salgan adelante, del miedo de los hijos a fracasar, de los saldos estos que te encuentras y que te quitas de encima en la vida, ¿no? Esta gente que se levanta por la mañana para joder o para fastidiarte el día. Estas cosas que te pasan por salir por la tele, ¿no? Y del miedo a envejecer, mi relación con el teatro. Del AVE habla mucho, porque yo voy mucho en el tren y la gente aplasta la cabeza, la cara y las gafas contra el cristal y se cree que ya no los oyes, ¿no? Un poco como los niños cuando se tapan los ojos se cree que no los ves. Seguro que todos reconocen a Jordi como el actor, uno de los protagonistas de la serie La que se avecina, pero él se ha dedicado a muchísimas otras cosas en la vida. Hoy ha venido a la ventana para hablarnos de literatura, porque la literatura le ha dado mucho. La literatura a mí me libera mucho escribir. Yo siempre digo, cuando alguien me cuenta algún problema, digo, escríbelo, la mitad se te va a quedar en el papel. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Bueno, y una forma de liberación ha sido para Ana Iris Simón escribir su primera novela, titulada Feria, en donde destila el orgullo por su familia de abuelos feriantes, que tuvo que esconder, nos ha contado, por una cierta vergüenza durante su infancia. Que mis abuelos fuesen campesinos estaba bien, ¿no? Pero que fuesen feriantes, que era una profesión asociada a gente que gritaba mucho, que llevaba la camiseta llena de lamparones, que escuchaba músicas que sonaba organillo, no me gustaba porque sabía que era como lo más bajo, ¿no? Yo veía en la tele médico de familia y yo quería ser como la familia del médico, no como la familia de la Juani, que era la que limpiaba en su casa, ¿no?
una vergüenza infantil, pero que se fue alargando absurdamente hasta ser muy mayor. O sea, yo empiezo a salir del armario, ¿no? O me decido a salir del armario cuando veo que la clase media urbanita, que es a la que yo siempre me he intentado parecer, ¿no? Mira con condescendencia los lugares de los que yo vengo. Digo, joder, que es que no hace falta que os vayáis a civilizar mi pueblo y a fundar cooperativas de tomates, o sea, es que ya son civilizados allí. Es el retrato, también nos decía, de una generación que ha vivido frente a la de sus padres y la de los abuelos por la falsa idea de progreso. Yo comparo mi vida con la de mi padre y con la de mi abuelo. Mi padre siempre me afea, ¿no? Que cuestiona el progreso, porque me dice, mira, tú eres nieta de campesinos, hija de carteros, y has conseguido escribir un libro sin ni un contacto. Y obviamente eso es verdad, ¿no? Pero también es verdad que las condiciones materiales y sobre todo la seguridad, o sea, mis padres en el horizonte vislumbraban, pues es un progreso, veían que todo iba yendo a mejor. Mi generación solo ha visto cómo todo iba peor, y yo creo que no solo va peor materialmente, y yo esto es algo que como jovencita que estuvo en el 15M me negaba a creer. Decía, la crisis es material, solo material, y mi madre me decía, no, es también de valores. Pues nada, Ana Iris desmontando mitos, que es lo que hace Pepe Rubio cada semana en Hoy por Hoy. Hoy sobre el chocolate, es placer, es veneno. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Han hablado con gente que sabe mucho, con este pastelero, por ejemplo, Xavi Marco. Sí, el chocolate, a ver, al final es uno de los elementos de la pastelería que está mejor visto, es apto para todas las edades y gusta a todos. La verdad es que es un alimento, es un ingrediente que realmente crea una sonrisa. Y esto, pocos alimentos te lo provocan. Crea una sonrisa, porque no solamente es un placer, alimenticio. Raquel Marín, que es neurocientífica, autora de Pon en forma tu cerebro, nos ha explicado los mecanismos físicos con los que actúa el chocolate en nuestro cerebro. Se sabe que tiene un aumento de la vascularización cerebral, es decir, de la circulación. Entonces, claro, siendo el cerebro un órgano pues muy demandante de nutrientes y de oxígeno, pues tiene sentido que todo lo que sea mejorar esa circulación pues también tenga efectos beneficiosos. Se sabe además que los flavonoides, que es uno de los componentes importantes del chocolate, pues puede generar mejores conexiones entre las neuronas, propiedades neuroprotectoras. Incluso también se piensa que los polifenoles pueden tener un efecto también sobre lo que llamamos el segundo cerebro, es decir, sobre un beneficio del intestino. Y como el intestino y la microbiota intestinal están muy relacionadas con un buen cerebro, pues bueno, pues en ese sentido sí podría ser interesante pues el chocolate. Y vamos acabando, Roberto. Siempre que vuelves a casa, me pillas. Vamos acabando, que es la hora de cenar o de empezar a preparar la cena, tras una semana en la que no sé tú, pero bueno, algunos desde luego nos hemos dado a todo tipo de comidas propias de esta época, de la Semana Santa, algunas conocidas como las torrijas y otras que nos ha descubierto hoy nuestro especialista Francisco Hornillos. Son días de comidas muy concretas, muy específicas y sobre todo, atención, con nombres muy raros, poco bonitos. Es verdad. Por ejemplo, las torrijas es un nombre feo, la verdad. Pestiños, zorongollo, una locura, ¿no? Y he dedicado pues estos días a buscar más platos de ese tipo, ¿no? En una gran labor de investigación me he recorrido un poquito toda la piel de España, toda la piel de toro, siguiendo el rastro de esta gastronomía demencial. Bueno, ¿y qué platos has descubierto en este periplo de investigación pues de mira, Semana Santa? A ver, tengo aquí apuntaditos unos cuantos, mira, hostias de santo. Oh, mira. Mira, cagajones de Santurce, coces de asno, revientatráqueas, pollazo de San Juan. Hombre, ¿puedes decirnos alguno que lleva? ¿De qué lleva? Sí, bueno, pues un poquito, mira, por ejemplo, a ver, la hostia de santo es un postre que se hace con yema de huevo, harina, azúcar, canela, leche y agua. Y eso se fríe y se come, pues mira, de un bocado atascando la tráquea. Y... ¿Eso no sería un poquito más el revientatráqueas o no? No sé. No, es parecido, porque el revientatráqueas, no, escúchame, el revientatráqueas lleva harina, leche, agua, canela y huevos. Y se comen trocitos alargados. Vale, pues sí que son parecidos, y incluso de ingredientes. Sí, oye, ¿y los cagajones esos que llevan? No, los cagajones son, a ver, huevo, harina, canela y leche. ¿Y las coces de asno? Canela, leche, huevos y harina. ¿Y los pollazos de San Juan? Leche, huevos, harina y canela. Bueno, como veis, es una gastronomía, escucha, es una gastronomía muy rica, sabrosísima y variadita, ¿no? Muy variadita. Muy original, desde luego. Yo me quedo con lo convencional, donde esté una buena torrija. Esto ocurría aquí a la hora de la merienda. Estamos pensando ya en propuestas para la cena y sobre todo del desayuno, que ojalá llegue también mañana acompañado de una muy buena noticia. Isaías, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Sean felices, buenas tardes. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.